Dicen que detrás de un extremista siempre hay un oportunista. La crisis, el colapso, la necesidad desencadenan instintos como el de supervivencia y el oportunismo va de la mano junto con este. En el día de hoy vamos a estar exponiendo esto a modo de realidad en Cuba y ejemplificando con algunos casos de la vida real para que entiendan el contexto de cómo funciona, fluye y reacciona el cubano actual ante la situación que estamos viviendo. Así que vayan montando el café porque, como me gusta decir a mí, hoy me voy a enredar. Antes de comenzar, y esto va dirigido más en específico para las personas que nunca han visto un video mío. Hasta cierto punto puedo llamarlo así. Las personas o la audiencia que consume el contenido y nicho Cuba tienen ese defecto de cuando ven este tipo de contenido o de videos dicen: oye, estás atacando al pueblo, estás hablando mal, estás criticando, tú siempre estás en lo mismo. Y no es el enfoque. Básicamente y simplemente esto es uno de esos tantos análisis sociales que yo les he compartido de vez en cuando por acá por el canal. Hay tanto por hacer y tanto por decir sobre Cuba que créanme que bajo los efectos de la creación de contenido, al menos yo personalmente no puedo encerrarme en ese vicio de así están las calles de La Habana, Cuba, o así es mi vida en Cuba. Y es por esto que surgen ideas como las que verán a continuación. Comenzamos este pequeño diálogo, este pequeño debate, que espero no extenderme tanto, pero bueno, ahí voy, con algo que es una realidad, es un hecho que todas las personas conocemos, tanto los que vivimos dentro de Cuba como los que están fuera de Cuba, ya sean cubanos o no. En Cuba no se vive, se sobrevive, pero al mismo tiempo aquí en la actualidad, y yo creo que esto ha sucedido por bastante tiempo, no sobrevive el más fuerte, ni el que más puede, ni nada por el estilo. Siempre ha sobrevivido y eso lo considero como una ley de la calle, el más vivo. Y por eso le hice esa pequeña aclaración con el objetivo de que no estoy en contra de que aquí las personas luchen su yuca de la manera que pueden, porque debido a los tiempos que estamos viviendo, eso es lo que las personas tienen que hacer para poder subsistir. Cuando escasea el combustible, está el que lo vende, vete tú a saber cómo. Cuando falta la comida, está el que siempre está acaparando. Y cuando el salario no alcanza, está el que siempre va a estar revendiendo. Y aquí va un interrogante que los invito a que ustedes den su opinión o la respondan en la parte de los comentarios. ¿Acaso nos hemos convertido en un país del oportunismo o simplemente son indicios de supervivencia? Y con este primer ejemplo que les mencioné específicamente es con el cual vamos a estar arrancando esta especie de debate. ¿Por qué? Porque viene siendo como una de las actualidades más recientes debido a la escasez de combustible, la poca disponibilidad que hay, que prácticamente ya ni hay, y toda esa problemática que saben que hemos debatido y documentado en blogs recientes, Haciendo las Calles, y todo el contenido cotidiano que hemos compartido. Si han tenido chance de ver los videos donde estuvimos reflejando todo esto, sabrán que es un caos total, enfocándonos principalmente en la parte de transporte sin mencionar lo importante que es este recurso para el fluido eléctrico de todo un país. ¿Y por qué quiero enfocarme en esto? Porque, como les mencioné en esos videos, se ve claramente cuando usted sale para la calle y se dispone a moverse en los pocos transportes que hay circulando en la calle para moverte a un destino en específico. Como estos medios de transporte son eléctricos, o sea que no necesitan en lo absoluto este recurso para moverse, dígase el combustible, la gasolina, y como saben que el cubano está necesitado, necesita moverse de un lugar a otro, tiene que resolver sus problemas, dice: esta es mi oportunidad de, aunque mi transporte no se mueva con combustible, cobrarte el valor del tramo a donde tú te vas a mover, como mismo te lo está cobrando la persona que tiene un vehículo que dependa de la gasolina. Es por esto que para el cubano viviendo en Cuba no es de sorprenderse montarse en una motorina eléctrica y que te cobren los mismos 500 pesos, 700, 800, 1000, 2000, vaya, barbaridades de precios que se viven hoy en día, como mismo te los está cobrando un almendrón o auto clásico. Es donde coge fuerza un dicho que he repetido en reiteradas ocasiones en los últimos videos, que es que los cubanos nos machacamos entre nosotros. Cuando tú le preguntas a esa persona que tiene ese medio de transporte que por qué tiene el mismo precio del que depende de la gasolina, tienes dos justificaciones para darte. Una, si tú quieres te montas, si no, sigo y no resuelves tu problema. Y dos, tengo que depender de la electricidad cuando hay luz para cargar la moto eléctrica. Si no, no puedo moverme ni desplazarlos a ustedes. Cosa que no tiene nada que ver con la gasolina, pero bueno, déjenme su opinión en la parte de los comentarios. Que en parte, quitando las personas oportunistas que tienen medios de transporte eléctricos, en el fondo, los que sí necesariamente dependen de la gasolina a la hora de emitir los precios que se están viendo en la calle cuando tú te mueves a un lugar X dentro de la ciudad, en lo más profundo a ellos sí los entiendo, porque oigan, es una odisea total
conseguir unos pocos litros de combustible o de gasolina. Y es todo un caos a la hora de conseguir los turnos, porque te revenden los turnos. Cuando vas a hacer la cola hay coleros, tienes que pagarle al colero para poder alcanzar, porque si se acaba te jodiste. Por no hablar de la parte de páginas de plataformas digitales como Facebook, Rebolico, donde vas a encontrar esta gasolina revendida a unos precios, vaya, alarmantes. Vamos ahora con un fenómeno que yo diría que es el más histórico, porque viene sucediendo desde el periodo especial, y es todo aquello que guarda relación con la alimentación. Como ante una adversidad que exista en Cuba, el cubano, ¿qué es lo primero que piensa? En comida. Tengo que comprar comida, tengo que acaparar lo más que pueda, tengo que comprar lo más que pueda, porque tú no sabes cómo va a parar esto. Mientras unos se enfocan en el bienestar alimenticio de él y de su familia, otros dicen, esta es mi oportunidad, este es mi chance de sacarle algo a toda esta situación. Lo ven de la siguiente forma, y hasta cierto punto de una manera inteligente, como al estar toda una sociedad enfocada en algo en específico, que es la alimentación, dicen, bueno, ¿qué tengo a mi disposición? Tengo unos MLC que me puso en la tarjeta mi hijo que está en el exterior. Logré meterme en las colas de la Plaza Carlos III que vendían en MLC. Voy a comprar productos necesarios básicos alimenticios y los voy a estar revendiendo en la calle, y les saco un menudo, ¿saben? Saco una inversión de eso mismo. Vale, les pongo el ejemplo del MLC, pero vamos a un ejemplo más actual y reciente, que es el tema de los dólares. Aquella persona que tiene la posibilidad por X, por H, por B, de un familiar que tiene en el extranjero, que le recarga la tarjeta clásica, que le envía los dólares en efectivos por remesa, o cualquier otro ejemplo relacionado con esto mismo que les estoy mencionando, compra los productos y en vez de consumirlos para él, autoconsumirlos, ¿qué hace? Le saca una inversión, revende el producto, le saca el dinero, y quizás esto puede ser como un ciclo, ¿saben?, de tener como un ingreso extra. Y es por esto que se nos dice y se nos cataloga y se nos tilda de que el cubano siempre está viviendo del invento. No puedo obviar el detalle de que estas mismas personas que revenden los productos son estos típicos coleros, ya sean personas que se dedican a eso o personas que le pagan a otras que madrugan para hacer los primeros turnos o los primeros cupos en la cola. Y debido a ello, una persona normal, común, que decide ir a estas tiendas, ya sea en moneda nacional o en moneda libremente convertible o en otro tipo de divisas, vas buscando un producto en específico, y en la mayoría de los casos el producto se agota en minutos debido a la gran demanda y a la gran cantidad de personas que hay en ese momento para comprar, mayormente este tipo de personas que se dedica a revender. Por eso, para nosotros, otro detalle del cual no nos sorprendemos, que yo, por ejemplo, me entere que en Carlos III, por así decirlo, esto es un ejemplo hipotético, ojo, hayan sacado pollo, voy corriendo para allá, ya cuando llegue ya no hay pollo, y después mágicamente te lo encuentres en las afueras de Carlos III vendiéndolo en una mesita, te lo encuentres ese mismo pollo en otras plataformas como Facebook, Rebolico, revendido y a un precio mayor. Claro. Toca el turno de hablar de un punto bien destacado: las monedas extranjeras y el mercado informal, dígase el dólar y el euro. Ya tú sabes, uy, uy, ay, ay, Andela y pica pica, que formó la fiesta de Guata en esta parte del video. Bueno, es algo que también saben que he documentado, expuesto, les he hablado de ello a modo de actualidad, como las monedas extranjeras, principalmente el dólar, lo están manejando todo, y verdaderamente es un pilar importante dentro de Cuba. Gracias al mercado informal, un día que sí sube, otro día que sí baja el valor al cambio en moneda nacional, ¿sabes?, en pesos cubanos, y eso ha traído toda una contradicción, una problemática total a la hora de que uno que no tiene la posibilidad de adquirir este tipo de monedas vaya a un lugar a comprar lo que necesite. Claro que, como les dije en uno de los casos que les mencioné anteriormente, en parte los entiendo, porque muchas personas que te venden el producto, que te brindan un servicio, cuando van a buscar suministros, cuando van a buscar materia prima, cuando van a buscar estos productos a una tienda mayorista, tienen que pagarlo a un valor en específico, y por supuesto tienen que sacarles ellos su propia inversión, porque ¿de qué sirve entonces tener un negocio? Pero al mismo tiempo, digamos que aquí como que se desprenden varios destellos de oportunismo debido a toda esa situación. Vaya, puedo ponerles muchísimos ejemplos, como es el caso de que supongamos que ahora el dólar en el mercado informal está a 500 pesos. No sé realmente al momento de grabación de este video el valor que tiene. Voy a un restaurante
me siento, consumo. Este restaurante, cuando pides la cuenta, te da la cuenta final y te lo da también a razón de monedas extranjeras importantes dentro del país, como el dólar principalmente y el euro. Este es el caso que, por ejemplo, tú dices, me gustaría pagar en dólares, y el dependiente o el dueño del local te va a decir, bueno, si lo vas a pagar en dólar, te coge el dólar a 10 pesos menos o a 15 pesos menos que como está en el mercado informal. O si el dólar está a 500 pesos en el mercado informal, aquí el dólar se toma a razón de 450 pesos. Todo tras una conveniencia, y como les dije, que en parte los entiendo, con el objetivo de seguir sacándole inversión a su negocio. Como mismo pasa con aquellas personas que se dedican a vender cualquier cosa. Tú necesitas algo de lo que vende y cuando vas a comprarlo te dice está a 7 dólares o a 7 euros o a cómo está en el mercado informal. Deja que el toque te toque, pipo. Hay tantos casos para hablar que me estoy enfocando en la parte del uso de esta moneda extranjera, sin mencionar el hecho de aquellas personas que hay una bajada del valor del dólar, por ejemplo, en el mercado informal, y dicen, es mi oportunidad para comprar grandes cantidades porque cuando lo suba, lo revendo y le saco un menudeo. Estoy diciendo algunas palabras ahí a lo cubano. Menudeo, un menudo es como que sacar un poco más de dinero, un poco más de inversión. O sea que con este aspecto, en la actualidad en Cuba, el dólar no es un billete, es una mercancía que se compra hoy para en el mañana venderlo más caro. Regresamos en este momento a uno de los puntos que ya tocamos anteriormente en el video, pero con otra modalidad. Voy a referirme en este caso al tema de los taxis privados, que de por sí en la actualidad, cuando yo paso por una de estas piqueras y voy a coger un taxi colectivo y hay como que otro grupo separado dentro de la misma piquera y te dicen taxi directo, taxi privado, yo siento como que se están burlando en mi cara, porque cuando tú vas a decirle para dónde te mueves y cuánto te vas a cobrar, vaya, verdaderamente es una fortuna lo que te cobran este tipo de personas. Imagínense ahora en estos tiempos que no hay combustible, no hay gasolina, no hay absolutamente nada. Les cuento a modo de chisme que una amistad bien cercana el fin de semana pasado estuvo saliendo para la calle a ver si desconectaba un rato, fue al Festival de la Salsa creo, y al conseguir un transporte que los llevara directo para su casa en los horarios tan tarde de la noche, ¿cuánto les estaba cobrando desde el Vedado hasta Centro Habana? 8.000 pesos cubanos. Y como les dije anteriormente, ahí es cuando te dice, tú escoges, si quieres te quedas aquí esperando para que veas el alba en lo que esperas a que llegue un transporte más económico, o te montas, tú decides. Pero bueno, esa persona logró encontrar algo que lo movió por 700 pesos, que está igual de caro, pero nada que ver en comparación con 8.000 pesos. Si hablamos de estas aplicaciones, plataformas que son como que una imitación del Uber en otras partes del mundo, ay caballero, yo me río, ustedes ven sonriente en este video para no llorar porque verdaderamente es algo serio. Pero yo los otros días, vaya, hay una de ellas que la uso con bastante frecuencia, la usaba tiempo pasado para moverme ante una emergencia, moverme rápido, no me daba tiempo de ir a una piquera, el transporte estaba malo, en fin. Y les puedo decir que un tramo que comúnmente o usualmente yo frecuentaba hacer por mediación de esta plataforma o de esta aplicación, que en todo este tiempo me estaba cobrando entre los 1.000, 2.000 pesos, cuando vine a ver ya por ese tramo me estaban cobrando 6.000 pesos. No es menos cierto que el carro te espera en la puerta de tu casa, te recoge y te deja donde mismo tú quieres bajarte, pero está fuerte la cosa. Hay una guagua. Oigan, eso es algo que aquí no se ve todos los días. Gracias a Dios, dato extra, que al menos las lanchitas de Regla y Casablanca están funcionando. Vaya, porque los reglanos con esta escasez de combustible estarían pasando un trabajo para llegar a su municipio terrible. Porque sí, en este caso el ferry que va rumbo a la Isla de la Juventud, no sé si la realidad sea diferente, pero hace poco vi una noticia que estaban suspendidos los viajes. Ok, próximo punto o aspecto a destacar en este video: los contactos y los trámites. Bueno, aquí se pueden englobar varias aristas, pero me quiero enfocar principalmente en los contactos que usted necesite para hacer cualquier trámite, para legalizar cualquier papel, para desarrollar cualquier proceso dentro de la embajada. Bueno, vamos a enfocarnos en los contactos y en papeleo, que aquí no se crean que Cuba no es la excepción, porque esto sé que pasa en cualquier parte del mundo. Lo difícil, tedioso, complicado que puede llegar a ser obtener un papel, iniciar el proceso de algún papeleo, hacer algo de una manera legal. Bueno, Dios y ayuda a hacer ese tipo de cometido. Y es que es todo un hecho
la situación de que para resolver este tipo de detalles es súper, pero súper complicado, a tal punto de que existen personas que están empapados con estos temas, que están ahí a la viva, y quizás por las experiencias que han vivido o por todo lo que han pasado con estos temas, como que abren o se ven una brecha abierta, ¿saben?, para sacarle provecho a esta situación. Díganse que, ojo, miren que yo he sido reiterativo en este video y siempre hay un satélite que escribe lo que no tiene que escribir. No estoy en contra de que la gente haga eso. Aquí cada cual quiere comer con aceite y lucha su yuca, y de la manera que estamos viviendo te conlleva a realizar este tipo de cosas. Las personas que por una suma de dinero te ayudan con tu papeleo, con un proceso, ya sea de embajada, de viaje, o simplemente tratar de tener tus papeles en regla o organizar todo el papeleo, porque sí, es una realidad que muchas personas que hacen este tipo de cosas como que no tienen la instrucción necesaria, no tienen conocimiento. Muchas de esas personas son de la tercera edad y necesitan como que una orientación, cosa que veo súper bien, y si te ayuda a que todo funcione de la mejor manera, perfectamente. Por eso muchas personas lo ven como una oportunidad de lograrse un cometido sin ningún tipo de problema, sin volverse loco, porque esa persona se dedica a resolverte el problema, básicamente. Pero en algunas ocasiones como que uno puede ahorrarse ese dinero, y si analizas bien las cosas, buscas todos los detalles. Por ejemplo, vamos a situarnos en el caso de una embajada. La embajada te pide miles de requisitos, miles de documentos, y quizás tú, analizando la situación, tú realmente, personalmente, puedes conseguirlo sin ningún tipo de problema, aunque pases trabajo. Y así te estás ahorrando el dinero que le estás pagando a la persona que se dedica a esto. Vaya, no digo esto con ánimos de joderle el negocio a la persona, pero esto también es una realidad. Para que conozcan un poco más la mentalidad de muchas personas aquí dentro de Cuba a día de hoy, una de las personas con la cual estuve dialogando todas estas temáticas me estuvo diciendo la siguiente frase: donde hay crisis, hay oportunismo. En esta parte del video quiero referirme a esos emprendimientos que florecen o que nacen debido a la manera en la cual está fluyendo todo dentro de Cuba. Que, como les dije hace poco, es el hecho que nos cataloga como que nosotros siempre estamos viviendo del invento. Bueno, puedo decirles que debido a cualquier adversidad, a cualquier situación X que se plantee dentro de Cuba, siempre van a existir personas que se ajustan a la situación y tratan de alguna manera de sacarle provecho. Puedo ponerles algunos ejemplos para que entiendan el contexto. Digamos que ahora no hay combustible, no hay carro, no hay transporte, y el único transporte con el que mayormente el cubano cuenta para moverse son las motorinas eléctricas. ¿Quién les va a decir a ustedes que ya por ahí hay cubanos que las han ingeniado para crear todo un taller que repare estas motorinas eléctricas? Cosa que yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás este medio de transporte ni existía. Vaya, a lo mucho las motos eléctricas cotidianas, ¿saben? Las tradicionales. Que ahora la solución de los cubanos para los apagones son las plantas. Ya hay talleres de reparaciones de plantas, ya sea la de gasolina, que verdaderamente yo invito a las personas que vean este video y que tengan una dentro de Cuba, que me comenten cómo le hacen ahora con el tema de la gasolina, como las mal llamadas aquí en Cuba silenciosas, ¿saben? Las de la marca EcoFlow, que son básicamente estaciones de energía que debido a esto no dependen necesariamente del combustible para funcionar. Otro ejemplo, como mismo les mencioné a modo de actualidad en el blog pasado donde hicimos las calles de 10 de octubre, también hay personas que ante toda esta situación ven como una oportunidad el hecho de hacerse de su propio negocio para instalarte todo el sistema de paneles solares dentro de tu casa si lo necesitas o si lo quieres comprar. Y yo creo que algo que lleva tiempo existiendo en todo el resto del mundo, porque ustedes saben que nosotros estamos unos cuantos años de atraso, debido a toda esta situación, como que floreció y ha ganado bastante auge en tiempos recientes relacionados con los negocios de comida, que es el delivery, lo que ustedes conocen, o servicio a domicilio, que debido a la escasez de combustible, el transporte, lo complicado que puede ser para el cubano llegar a ese lugar porque le queda muy lejos, como que desde unos cuantos años hacia atrás, hacia el día de hoy, es como que una costumbre más o una herramienta más que tiene aquel dueño de un negocio, de un restaurante o una comida, y así como que tiene un poco más de ganancia. Toca el turno de hablar de un campo que tengo más dominio que de todo lo que he mencionado socialmente hablando, ¿no? Que es las redes sociales. Por supuesto que en un apartado como este no va a dejar de existir
el oportunismo y de cierta forma la relación que guarda con el tema Cuba y todo lo que hemos mencionado en este contenido. Bueno, ¿para qué hablarles? Siento que eso tiene que ser un video aparte o una segunda parte, porque les digo que sí hay bastante tela por donde cortar. Porque aquí te puedes encontrar a la persona que, por ejemplo, hace contenido con un objetivo, generar un ingreso. Hay otras personas que verdaderamente lo hacen de corazón, ¿saben? Y si les genera un ingreso, bueno, ok. Ya es algo muy lindo ganar dinero o generar una economía a raíz de algo que realmente te guste, ¿no? Hay un detalle en específico en el cual no quiero detenerme mucho, pero creo que es necesario hablar un poco sobre esto y no quiero hablar de él con el objetivo de que este video se vuelva una polémica ni nada por el estilo. Como entre otros detalles, que si usted ve que yo no los menciono, pónganlo en la parte de los comentarios, las redes sociales dentro de Cuba se han vuelto como una red de oportunismo, hablando de un contenido específico que es el tema de las ayudas humanitarias, de a quién tú puedes ayudar, de hacer un video de que estoy ayudando por la persona y que la persona que te esté viendo sienta lástima, se ponga un poco sentimental porque se identifica con la situación en específico. Y bueno, yo pienso que ustedes saben por dónde yo vengo y como les dije, el objetivo no es generar polémica ni nada por el estilo. Si usted cree que sea necesario emitir su criterio al respecto, deposítelo en la parte de los comentarios. Yo soy un usuario más de las redes sociales que consume contenido como ustedes y como mismo he notado personas que hacen este tipo de estrategia de corazón porque lo sienten de una manera sincera y honesta. Está también el otro bando que lo hace con otros fines y otros objetivos, y ahí voy a cerrar la temática. Y es que precisamente con las redes sociales y con un caso en particular que me sucedió hace poco es la manera con la cual quiero finalizar este video. Les comento rápidamente mi anécdota. Mis aventuras por Trinidad, una experiencia que viví al máximo, que conocí un poco más de esta ciudad trinitaria y como se pudieron dar cuenta, creé bastante contenido. No solo ese video gigantesco, ese blog inmenso tan cargado de información y de aventuras, sino otros contenidos que los invito a que los vean en otras plataformas digitales que yo manejo como TikTok e Instagram, que me pueden seguir como Jonix2. Bueno, en ellas y en formato de short, también acá en el canal de YouTube, entre muchos de los contenidos que tuve la oportunidad de crear, estuve publicando hace días este que verán a continuación. En nuestras aventuras por Trinidad hicimos la visita del café más caro de toda la ciudad, el cual se encuentra ubicado en lo que se conoce popularmente como el Parque de los Perros. Aquí les muestro su carta o menú y verán que sus precios y valores hablan por sí solos. Déjenme su opinión en la parte de los comentarios. Como solo estábamos de pasada, nos pedimos 2 capuchinos que la cuenta final fue 1.320. ¿Crees que valió la pena? Te leo en los comentarios. Como ven, en el video se refleja algo que forma parte de mi esencia, no solo como creador, sino como persona. Que soy una persona muy sincera, muy honesta, que digo lo que pienso y yo sé que hasta cierto punto la verdad ofende. Yo les voy a exponer qué sucedió a raíz de la publicación de ese video y desde mi punto de vista lo vi como una especie de señal o de arista de oportunismo. No sé, ustedes me dejarán en la parte de los comentarios si estoy en lo correcto o no. Pasa que a modo de defensa, de salir en nombre del negocio o algo así por el estilo, entre varios comentarios, porque sí, me comentó el encargado del local, varias gentes, me responde el manager de este lugar. Fíjense que les voy a leer lo que emitió en el comentario. Hola, soy el manager del local. Como puedes apreciar en la carta, el valor del capuchino es de 1.550 y su cuenta final fue de 1.200. Más servicio, 600 cada café. Tenemos un descuento del 40% para los clientes nacionales. Lo escribo yo, ya que olvidaste mencionarlo. Muchas gracias por la visita. Y Dozers, la persona que me conoce, solamente tengo que decirle que no sé por qué a mí me buscan la lengua. Si yo hago el contenido de la manera más cariñosa, más cuidadosa, bueno, les voy a leer mi respuesta. Hola manager, saludos. Ya que se tomó la delicadeza de dar esos detalles que cualquiera que haya visto el video se puede dar cuenta a simple vista, voy a decir todo lo que olvidé mencionar. Sí, tienen descuento para nacionales, pero no sale en la carta. Cosa que si usted no le recuerda a la dependienta decirnos, todo quedaba ahí y teníamos que pagar los precios para turistas, que supuestamente la carta que te dan es para turistas. Para mí una clara arista de oportunismo. ¿Por qué? Porque, a ver,
Esto me ha pasado muchas veces, quizás se lo he dicho en alguno que otro video, y sí, cuando les diga esto, no digan, ay, como él se cree cosa de creyente, que turista de qué. Bueno, pasa que no sé si es porque me ven grabando por la calle con la cámara, no sé si es que me ven hasta cierto punto desorientado, porque cuando yo les estoy creando contenido a ustedes, yo ando así por la calle buscando direcciones, locaciones, o por mi forma de vestir. En muchas ocasiones, por no decirles que me sucede a diario prácticamente, y esto no lo digo para sonar modesto ni nada por el estilo, me confunden con un turista. Imagínense yo en Trinidad con unas chancleticas, un chorcito y una cámara grabando, verdaderamente pueden confundirme con uno. No sé de qué país, pero bueno. Y lo que pasó en esa situación fue lo siguiente. No delimitaron realmente si yo y mi pareja éramos turistas o no, hasta que nos escucharon hablar. El acento es más que suficiente para decir, aunque se vista de seda, es cubano. Después de 15 o 10 minutos que nosotros estamos leyendo la carta, se nos acerca la dependiente y es que nos informa ese detalle del descuento del 40% para nacionales, cosa que evidentemente yo le pongo aquí que era necesario que lo pusieran en la carta para uno tenerlo en cuenta. Bueno, yo después sigo argumentando otras cosas que él quería que yo mencionara. Como manager, si no han creado videos en su negocio de esta manera, le informo que en Cuba todo está caro. O sea que el suyo no es la excepción y forma parte de la realidad de Cuba. Realidad que forma parte al mismo tiempo de la manera que yo creo contenido y de mi contenido como tal. Entonces, esto es un claro ejemplo de cosas cotidianas que uno vive, que yo lo veo como una forma de oportunismo. Y bueno, hablé y les expuse a modo de chisme esta experiencia que me pasó en Trinidad, entre otras cosas que me pasaron en Trinidad que no he mencionado en ningún video, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo en lo personal agradezco que independientemente de todo me hayan dado ese detalle de descuento. Una estrategia súper maravillosa, si me lo preguntan a mí, para los negocios, pero coño, póngalo en la carta, que no está de más. Es lo que yo digo. Cuando uno hace estos videos en estos negocios, o los dueños, los managers, los representantes, piensan que uno lo hace con el objetivo de atacar, de criticar, de hablar mal. No, si hablo mal de tu negocio, te digo que no me gustó el café o algo así por el estilo, bajo una base de algo que puede ser real, ¿no? Y entonces, cuando van a ver este tipo de contenido desde mi perspectiva, es de una manera minuciosa, cuidadosa y no con el objetivo de destruir el negocio ni nada por el estilo. Algo que tengo conocimiento que sí existe. Pero bueno, las cosas como son, y si a la persona no le agradó el lugar, no le gustó la experiencia, no le gustó la comida, tienes que respetárselo porque es su opinión. Y por situaciones como estas, si no estás a la viva, jamás desvelado, ¿oíste? Así culminamos esta charla, este debate en cuanto a algo que yo lo veo como una realidad, de cómo ante la crisis, ante la escasez, ante la necesidad, el cubano se las ingenia de manera oportunista para poder seguir adelante, para poder sobrevivir. Y bueno, si en el trayecto o en el intento tiene que aprovecharse del propio cubano, lo va a hacer, porque es la manera de poder como que subsistir básicamente. Así que nada, ya se los dije en el resto del video. Pongan en la parte de los comentarios qué creen al respecto, sus opiniones, criterios, si estoy en lo cierto, si estoy equivocado. Pues aquí somos seres humanos, no somos perfectos y estamos para equivocarnos y rectificar, ¿ok? Me despido sin antes darte las gracias porque has visto este video hasta el final y sabes que lo apoyas un montón dejando un me gusta, compartiendo el video con amigos, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces pura vida y nos vemos en unos días con otro videito. Hasta luego.